Imanaya Manaya Mashikuna, Alipunja, Alishamushka, muy buenos días, bienvenidos a la nueva clase del taller de Quichua y Achaitec. Como siempre, les damos la más cordial de la bienvenida a todos ustedes y pues bueno, también vamos a presentar la agenda para el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a dar, como siempre, las instrucciones generales para esta clase. Vamos a hacer un repaso de la clase anterior, especialmente si de pronto por algún motivo no pudo estar presente, pues es la oportunidad de ponernos al día. También vamos a practicar el diálogo y el tema del día de hoy tiene que ver mucho con Ayu, que es la familia. Vamos a aprender el vocabulario de la familia y también vamos a seguir haciendo énfasis en el posesivo, que bueno, que en contexto ya lo hemos visto las primeras clases, pero hoy vamos a hacer un refuerzo adicional para poder poner en práctica esta parte gramatical. Y al final, como siempre, tendremos el Yuyaiki, que es la frase del día de hoy. Así que, pues bueno, las indicaciones generales, recordemos siempre ingresar puntualmente a la clase, encender la cámara si es posible con el micrófono apagado, eh, hasta cuando el yachachi les diga pues que pueden encender y participar activamente. Y adicional a ello también recordarles que tengan a la mano su cuadernito de apuntes y su esfero, un lápiz para practicar también la parte escrita. Bueno, el día de hoy me encuentro en un lugar donde, bueno, no sé qué tan buena es la conexión, así que pues si por motivo algo sucede, igual me lo hace saber por el chat. Bueno. Vamos entonces a empezar con nuestro repaso y bueno, más allá de la clase número 4 que fue la anterior, también vamos a retroceder a la clase 3 que hemos venido practicando, ¿no es cierto? Los Shutipagrantikuna, que son los pronombres personales, porque como les dije, estamos practicando esta parte gramatical durante todo este taller. Juan Carlos, ¿alguna pregunta? Imanaya Yachachi, Imanaya Mashikunas. La anterior clase no subió a la página, no sé si la anterior clase no estuve yo, entonces sí estaba pendiente de eso. Ah, Solo ya. eso. Sí. Gracias. Ari Mashi, Ari. Tiene razón. Sí, esta semana estuve bastante ocupado en la universidad, tuve que hacer un trabajo adicional al que hago, entonces sí, tiene mucha razón, pero el video ya está subido en YouTube, eso sí, lo que sí me olvidé es compartirles el link, pero sí, ya está en YouTube, está la clase anterior. Pero les voy a compartir al término de esta clase la clase anterior y en cuanto suba el video, el link de, perdón, el video de esta clase también subiré, les compartiré el link. De todas maneras, sí, ya está en YouTube. Ayer olvidé compartirles este link, pero ya lo tienen en YouTube. Estamos en Andivisa Producciones, ahí estamos, nos encuentran y están las clases grabadas. Sí, bueno, de todas maneras, al finalizar esta clase les voy a compartir el material también que hicimos la semana anterior en Word y también lo que se usó la presentación en PowerPoint. Bueno, pero entonces empecemos con este pequeño repaso, que esto prácticamente lo vimos en la clase número 3, pero que lo vamos a seguir manteniendo durante todos estos días por este taller que está enfocado en la parte gramatical del presente simple y por ende, bueno, y en todos los tiempos que vamos a ver. Ojalá podamos ver también algo del presente progresivo y el pasado para ir reforzando esos tiempos también. Bueno, entonces vamos a ver, está por aquí Mashi Sisa, Alipunja Mashi Sisa, Kishka Katipay. Buenos días, profe. Un ratito ya. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, entonces, mientras tanto, recordarles también que al término, bueno, estamos viendo todos estos tiempos, estas estructuras y que al finalizar, recordemos que tendremos las presentaciones
tal como Yachachi Mauricio lo está haciendo en este momento, pues usted también tendrá la oportunidad de presentarse, presentar a su familia y por ende el día de hoy vamos a aprender vocabulario acerca de la familia porque al finalizar tenemos que hacer una presentación personal de nuestra familia, de lo que nos gusta, de lo que tenemos y entonces ahí tiene que ver mucho este vocabulario que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a ver, Mashi Sisa, ¿estamos listos? Sí, Ya, sí, ya, Kishkakatipai. ya. Shuti pankari paranti kuna. Ujú. Ya. Ñuka, yo, cantu, kikin, usted, pai, él o ella, ñukanchik, nosotros, nosotras, cancuna, ustedes, kikinkuna, ustedes, de cortesía, y paikuna, de ellos y ellas. Maisumagi Pachanimari Sisa. Bueno, entonces ahí está los Shutipa Grantincuna, que son los pronombres personales, y también hemos estado revisando la conjugación del verbo kana, que es el verbo ser o estar. Recordar que todos los verbos en infinitivo, ¿no es cierto?, terminan en na, y para conjugar quitamos el na y vamos a aumentar estos morfemas que tenemos para cada pronombre personal. ¿Sí? Mashi Juan Carlos. ¿Qué es que tipay? Ñuka kani, kan kanki, kikin kanki, pai kan, ñukanchik kanchik, kankuna kankichik, kinkuna kikinkuna kanchik chik, kanchikich, kankichik, Ajá. paikuna kankuna. Maizuma, Yupachanimari. ¿Ya? Entonces ahí está la conjugación, ¿no? Tenemos estos morfemas para cada pronombre personal. Aquí, esta acá que ustedes ven aquí, suena como la G de gato y la U. Kangi, gi, gichik, kangichik, kangichik. Y lo mismo aquí, kangi, kangi, kangichik, ¿ya? Entonces, esto, pues, como siempre les digo, tenemos que seguir repasando para poder conjugar con facilidad todos los verbos que vamos a ver más adelante. Yo creo que la próxima semana entramos con el verbo, o si de pronto hoy mismo podemos entrar con el verbo tener, sí, porque vamos a hablar de nuestra familia, así que ya por ahí vamos a introducir el verbo tener y más adelante el verbo gustar, el verbo amar y bueno, todos esos verbos. Bueno, entonces no se olviden esto de tenemos que constantemente seguir practicando la conjugación del verbo ser. Ok, ya. Y también todas las semanas estamos agregando un dato personal a nuestro Yucayactamanta, que es nuestra presentación sobre uno mismo. Y esto nos va a servir para nosotros poder presentarnos durante la última clase. Vamos a iniciar con algo parecido a lo que tenemos en pantalla y luego vamos a presentar a nuestra familia, vamos a presentar a nuestros amigos, vamos a presentar las cosas que nos gustan y todo lo demás. ¿Ya? Entonces vamos a ver, les voy a leer como siempre y luego ustedes van a ayudarme con su información personal. Ya, Alipunja Mashikuna, Ñucaca Mauricio Mikani, Ñucaca Quito Yactamanta Mikani, Ñucaca Yachachik Mikani, Ñucaca Kimsa Chunga, Sukta Watatami Charini, Ñucapa Wiji Yupaika, Iyak Iskun Pichka, Kimsa Shuk Ishkun Ishkai, Iyak Pusak Shuk Kan. Ñucaca Uchiyami Kani, Ñucaca Kushimi Kani, Yupachanimari. Bueno, el aumenté el Mari. Bueno, entonces estamos recolectando todo lo que hemos aprendido, ¿no es cierto? El verbo kana, estamos también, en la semana anterior vimos las profesiones, aquí está la profesión, ya hemos visto los números, tanto en la edad como en el número de celular, mis cualidades, Uchiyami Kani, yo soy pequeño, Kushimi Kani, estoy contento, ¿no es cierto? Entonces, así vamos cada semana a agregar más vocabulario, expresiones, estructura, para que al final tengamos una buena presentación. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo con ustedes. A ver, Mashi María Verónica, Alipunja Mashi María Verónica, Kishka Katipai. Mashi María Verónica, vamos a ver si está ahí. Está el micrófono apagado. A ver. Y si no, vamos entonces con, a ver, Mashi Miguel. Alipunja, Mashi Miguel. ¿Está por ahí Mashi Miguel?
Ari, Ari. Ali Puncha Mashi Miguel, Quisque Catipay. Vamos leyendo con su información y si no, puede también utilizar la información que tiene en pantalla. Quisque Catipay. Ari. Allipunlla mashikuna. Ñukaka Miguel Mikani. Ñukaka Quito Yaktamantani, sí. Mikani. Ñukaka Yachachik Mikani. Ñukaka Kinsa Kunsa Sukta Watatami Charini. Ñuka Wigi Yupaika Iyak Iskun Pikcha Kimsa Shuk Iskun Iyak Pusaki Shuk Kan. Ñukaka Uchilimani Kani Uchiliami Kani. Ñukaka Kushimi Kani Yupay Chamni. Yupay Chanimari Mashi Miguel. Bueno, Mashi Miguel también es Yachachi, que es profesor, así que Yupay Chanimari Mashi Miguel. A ver, vamos ahora con, no sé si ya de pronto está por ahí Mashi María Verónica. Vamos a ver si está por ahí Mashi María Verónica. Bueno, de pronto tiene un problema con el micrófono. Vamos a ver Mashi Sisa. Kishka Katipay. Allí punja mashikuña, allí punja mashikuna, ñukaka sisamikani, ñukaka alausichak tamantamikani, ñukaka yachakmikani, ñukaka ishki chunga ishki sukta watami charini, ñukapa willi yupayka illak iskun illay iskun pishka iskun punja pishka ya pishka ñukaka uchillami kani ñukaka kushmini kani en yupaychani mashikuna. Yupay Chanimari Mashi Sisa. Bueno, aquí hacer énfasis que se pronuncia pichka, ¿no? Con la che, pichka, ¿ya? Maisuma, Yupay Chanimari Mashi Sisa. A ver, Mashi Juan Carlos, Kishka Katipay. Alipunja Mashikuna, Ñukaka Juan Carlos Mikani, Ñukaka Quito Villactamanta Mikani, Ñukaka Yachahu Mikani. Ñukaka Kinsa Chunga Iskun Watami Charini, Ñukapa Willi Yupaika, Illa Iskun Pusak Chusku Kanchis Kimsa Iskay Pusak Shu Pusak. Ñukaka Salam Mikani, Ñukaka Kushumi Kani, Yupaychani Mari. Yupay Chanimari Mashi Juan Carlos, ahí estaba entonces. Muy bien, muy bien. Miren, así de a poquito estamos ya soltando, como siempre digo, un poquito la lengua, que es importante, es muy importante poner en práctica, ¿no? Y cuando hacemos repetidas veces esta presentación, ya no hace falta recordar cómo se decía, cómo era la conjugación del cánic para yo. Bueno, ya, entonces, ya inmediatamente nuestro cerebro ya empieza a asimilar. Entonces, mi recomendación, tratemos de practicar lo que más podamos de esto. Como les decía, si ustedes tienen tarjetitas o pueden hacer en su cuadernito o de pronto una libreta más pequeña y vayan practicando 5 minutitos por día, eso después el cerebro interioriza y llega un momento en donde uno ya ni necesita ni tarjetas, ni apuntes, ni nada, porque ya su cerebro ha asimilado todo esto. ¿Ya? Entonces vamos ahora con la revisión de la clase anterior. Bueno, habíamos visto la pluralización y habíamos visto precisamente el morfema cuna, que decíamos que agregamos a los sustantivos para nosotros pluralizarlos.
Eh, y bueno, entonces aquí tenemos unos ejemplos, ¿no es cierto? Tenemos sisa, que sabemos es flor, y si le decimos sisa cuna, al agregar el morfema cuna ya hemos pluralizado y tenemos flores. Tenemos alcu o ashku, ashkukuna, perros, caricuna, huermicuna, hombres, mujeres, tandacuna, panes y achachicuna, profesores, huasicuna, casas y achajucuna, estudiantes. ¿Sí? Entonces, este es el morfema cuna, el que agregamos a todas las palabras en quichua para pluralizar. ¿Sí? Igual, al inicio nos cuesta porque agregar tantos morfemas a veces se nos hace difícil como para leer, no se diga para hablar, pero cuando uno empieza a practicar, hace de la práctica un hábito, esto se convierte en algo sumamente sencillo, ¿sí? Entonces, eso recordar. ¿Qué más? Un dato que de pronto no lo mencioné en la clase anterior, cuando tenemos palabritas como yachachi, que termina en la K, o yachaju, que termina en la K. Depende de los autores, algunos omiten una K y ya solo le dejan yachachicuna o yachajucuna. Pero, bueno, al menos yo he aprendido que sí hay que dejarlo esta K y luego agregar el cuna, ¿no? Eso depende ya, como les digo, de los autores. Y también en el diario vivir se escucha más que dicen yachachicuna, ¿sí? Porque se omite la K y está bien. Cualquiera de las dos formas está bien, ¿sí? Pero cuando escribimos especialmente, es preferible conservar la palabra yachachic con la K, yachajuk con la K y luego agregar el morfema cuna. Y bueno, vimos el morfema K, que es el agentivo, que decíamos que él es el que nos indica quién está realizando la acción, ¿sí? A ver, vamos entonces a ver, Mashi Juan Carlos, ¿qué es que catipay? Rating, Vamos desde el inicio, ¿te eh, parece? Agentivo. agentivo, Ujú. agentivo. Como morfema derivador de raíces verbales a nominales. Señala al hacedor o portador de la acción verbal. Ejemplo, rantic, comprador o el que compra. Tushu, bailador o el que baila. Hampic, curador o el que cura. Yanka, trabajador o el que trabaja. Y Yachachi, profesor o el que enseña. Yupay Charimari. Sí, entonces las ocupaciones se derivan prácticamente de los verbos, ¿no? Entonces tenemos el verbo rantina, que significa comprar. Le quitamos el na y le agregamos la k y ya hemos sustantivizado y ya tenemos la persona que hace esa acción. Entonces, por eso dice aquí comprador o el que compra, ¿no es cierto? Así más o menos se traduciría. Ya, entonces lo mismo sucede con el verbo tushuna, quitamos el na y aumentamos acá, tushu. Y ya tenemos bailador o danzante también, o el que baila, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí, hampik, el verbo jampina, que es curar, jampina, igual al quitarle el morfema na y agregar el acá, ya tenemos la persona que realiza esta acción, el curador o el que cura. Eso en la cultura quichua, ¿no? Ustedes saben que allí tenemos estos grandes sabios de la medicina natural que curan a través de, haciendo uso de la medicina natural y que es muy efectivo, ¿no? En nuestros tiempos, el hampic sería como el médico o el doctor, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, así es como se forman las ocupaciones, ¿no? Al verbo le quitamos el morfema na y aumentamos la k y ya tenemos la persona que realiza esa acción. Y por lo tanto, habíamos visto ya estas profesiones, ¿sí? Vamos entonces de igual manera a revisar y vamos a ver. Vamos a ver. Mashi Miguel, Kishkakatipay. Vamos a ver si. Ya, profe, ahí voy. Ya. Awak, Ujú, tejedor. ujú, Aucac, militar. ujú, Antawa Purichik, chofer. ujú. Camucamac, bibliotecario. Catuk, vendedor.
Kashpi Alichik, carpintero. Kishkak, escritor. Kushki Kamak, economista. Yupaychani Mari, ¿ya? Entonces lo mismo, aquí tenemos ciertos verbos que al quitarle el morfema na y al poner la K ya se transforma en la profesión, ¿no es cierto? ¿Ya? Kishkana, por ejemplo, Kishkana es escribir y le quitamos el na y le ponemos la K, ya tenemos escritor. Y otros que se componen o se forman de diferentes palabras, ¿no es cierto? Kamu es el libro. Kamak, habíamos dicho que Kamak hace referencia a la persona que se encarga de cuidar, proteger, estar al tanto de, ¿no es cierto? Ya, Kamu Kamak. Ya, entonces este kamak, este morfema kamak hace referencia a una persona que cuida de algo o se encarga de que esté en orden algo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, obviamente la persona que se encarga de cuidar o de velar o de organizar los libros es el bibliotecario, ¿no es cierto? Lo mismo acá, kushki kamak. Kushki sabemos que es dinero. Kamak sabemos que es la persona que cuida o se encarga de administrar, cuidar, vigilar el dinero, sería el economista, ¿no es cierto? ¿Ya? Y así tenemos ciertos tipos de profesiones. Antagua, Antagua es el auto. Purichi o Purichina, que sería el que hace rodar o el que hace, bueno, Purina es caminar, ¿no? En el caso del auto sería el que hace rodar el auto, es el chofer, ¿no es cierto? Ya, entonces así es como se van formando ciertas profesiones también, ¿ya? Vamos con un poquito más de vocabulario referente a los Yamkaikuna. Vamos a ver si de pronto Mashi María Verónica ya está por allí. Vamos a ver si de pronto ya está por ahí Mashi María Verónica. Bueno, parece que tiene un problema con el micrófono. Vamos entonces, Mashi Sisa. Kishkakatipay. Ahí yo voy yo. Kutak, Ah, molinero. Hampik, médico. ujú, Michik, pastor. Pushak, líder. Purik, turismo, turista. Rikshikik, guía turista. Guía o turista, ¿no? ujú. Sirak, costurero. Takik, músico. Tantadurak, panadero. Tarpuk, agricultor. Tushuk, danzante. Tushpuk, pintor. Yachachik, profesor. Yachakuk, estudiante. Yanapak, auxiliar. Yanuk, cocinero. Huasicamac, conserje. Huasirurak, albañil. Maizuma, Ahí, Yupaychanimari. ahí Yupaychanimari. tengo una pregunta, Ujú, profesor. ujú, Huasicamac, ujú, Huasicamac, no es, como usted comentaba la semana pasada, la persona que se encargaba de ujú. las haciendas, Sí, justamente eso íbamos a hacer énfasis ahorita. Ustedes saben, los tiempos evolucionan, los tiempos cambian. En la antigüedad, Huasicamac era precisamente la persona que se encargaba de organizar o de cuidar de la casa. Antiguamente, y les comentaba por experiencia, mis abuelitos fueron Huasi, mi abuelita fue Huasicamac, ella era la persona que lavaba, planchaba, limpiaba, me decía que almidonaban las camisas de los patrones en la hacienda, y bueno, o sea, estaban ellos a cargo de que la casa esté en orden, de que todo esté bien conservado. Es lo que se conocía como los huasicamas, los que trabajadores de las haciendas, ¿sí? Los que se encargaban que todo esté bien. Los tiempos han evolucionado, entonces hoy en día Huasicamac como que se lo puede dar a conocer como que fuera un conserje, porque de todas maneras un conserje también se encarga de que esté limpio, de que esté en orden, de que esté ordenado ciertas instalaciones, ¿sí? Entonces, eso, los idiomas evolucionan, hay palabras como Huasicama que quizás hoy en día no, ya no hay como antes lo había en las haciendas y los trabajadores en las haciendas como tal, quizás ahora ya es menos y por eso se le atribuye ahora como conserje, pero sí, Huasicama tiene mucha razón. Machi,
Ujú, La idea era que era como un coordinador, ¿no? O sea, bueno, como usted bien dice, el término ha evolucionado. ujú. Es decir, era el jefe de la hacienda, ¿no? Después Sí, del patrón, obviamente. sí, obviamente era como que el que se encargaba de que todo esté en orden, ¿no? Que esté limpio, que esté organizado y todo lo demás. Sí, pero ahora los tiempos cambian, así como el handpick, ¿no es cierto? Aquí el handpick, que antes era solamente referente al curador, al sanador, el que hacía uso de la medicina natural, pero los tiempos evolucionan y ahora ya tenemos el handpick que le conocemos como doctor o el médico. Mashi María Verónica levantó la mano, tal vez tenía alguna pregunta, Ah, Mashi María Verónica. sí, muchas gracias. Mi pregunta es que, por ejemplo, si tuviera dos profesiones, por ejemplo, estudiante y achaku, y por ejemplo, decir turista puri, ¿cómo puedes decir? Y también, o sea, por ejemplo, unirle dos profesiones, o no, Ah, sí, como es. ya, bueno, si quieres más Gracias. adelante hacemos un ejemplo con ese, ¿ya? Tenemos ahí en cambio el morfema pash. El morfema pash es como en inglés, perdón, en español sería como y o también significa también, ¿sí? Entonces, ya podemos hacer un ejemplo más adelante con ese, ¿ya? Ya. A ver, entonces, a ver, algo más que quería comentarles. Bueno, también hay otras profesiones que se derivan de ciertas palabritas, como el verbo aquí. Rurana, rurana significa hacer. Tanda es el pan. Entonces, la persona que hace el pan es el panadero, ¿cierto? Lo mismo, wasirurak, rurana es hacer. Wasi es la casa. La persona que hace o construye una casa es el albañil, ¿ya? Entonces, también así se forman ciertas ocupaciones, haciendo derivaciones de verbos más cierta palabrita que indica a qué se dedica, ¿ya? Entonces, eso prácticamente es lo que nosotros conocemos como los Yam Kaikuna. También estuvimos describiendo por allí con ejemplos y bueno, usando el verbo kana. Ya, entonces ahora que ya vimos este Yam Kaikuna, ¿no es cierto? También hicimos un pequeño diálogo y aquí vamos a practicar ahora ya en parejas, porque siempre digo es importante que practiquemos. Y vimos la expresión Kikinga Imashinata Yamkampangi, este que hace referencia a preguntar acerca de tu ocupación o sería como a qué te dedicas o en qué trabajas más o menos. Yamkana es trabajar, ¿no? Entonces aquí es como, y usted a qué se dedica o en qué trabaja más o menos, y acá ya estamos respondiendo con la ocupación. Aquí tenemos ya Chachi y aquí tenemos Hampik, ¿ya? Entonces vamos a practicar una vez más este diálogo. Yo voy a leer primero y luego vamos a practicar en parejas y, y listo. Entonces, bueno, vamos entonces. Empiezo, dice, Imanaya Mashi, Aji Chukangi, Ari, Aji Mikani, Kikinga, Shina Shinaya, Kikinga, Imashinata Yangapangi, Ñukaka Yachachik Mikani, Kikinga, Ñukaka Hampik Mikani, Kayakaman Mashi, Kayakaman Mashi. ¿Ya? Entonces, ese es el diálogo que practicamos la semana anterior y que lo vamos a hacer ahora para que nosotros podamos poner en práctica este diálogo, ¿ya? Entonces, con las profesiones, si desea, puede ser su profesión, si no, puede inventarse también y no hay ningún problema. Entonces, vamos a tener los 3 minutitos de siempre para poder practicar en parejas y recuerde, primero hacemos estudiante A, estudiante B y luego hacemos el cambio de roles y luego regresamos acá para nosotros poder revisar su diálogo, su práctica. Ya, entonces vamos a dividir la clase. Aquí está. Perfecto. Ya. Y tenemos por acá. Ya vamos a poner por acá. A ver. Tenemos. Ya. A ver, entonces, como siempre, tenemos 3 minutitos para practicar. ¿Ya? Este diálogo incluso creo que está en el WhatsApp. También ya le compartimos la semana anterior. Si quiere, también puede revisar desde ahí este diálogo. Y si no, puede tomarle una fotito. ¿Ya? Entonces, tenemos 3 minutitos para practicar. Acepte la invitación.
A ver, vamos a ver cómo nos fue. Mashi, Juan Carlos. Imanaya, Mashi. Si le puedes cerrar ahí una ventana. Imana Yamashi. Allí Chukani. Ari, Ajimikani. Kikinga. Shinaya Shinaya. Kikinga. Imashinata Yakapanki. Ñukaka Llamkapa. yachachimikani. Kikinga. Ñukaka. Taki ni Kani. Kayakaman, Mashi. Kayakaman Mashi. Mai Sumac. Entonces es un músico, es un cantante. No, solo era por inventar, no soy artista. Ah, bueno, bueno, estuvo muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces ahí estaba el ejemplo de Mashi Juan Carlos. Vamos a ver cómo les fue acá a las compañeras. A ver, Mashi Valentina, Mashi María Verónica. Kishkakatipay. Mashi Valentina, estudiante A. Imana Yamashi. Imanaya Mashi, Ali Chukangi. Ari Alimikani Kikinga. Shina Shina Yakan. Profe, y si quiero, o sea, Shina Shina es como más o menos, ¿verdad? Y Ajá. si quiero decir Ali Pacha está bien, o sea, muy bien. ¿Puedo decir Muy eso? bien. Sí. El Ya. pacha Ali es Pacha. también es un morfema que nos indica muy bien. Es como el muy. Ali pacha. Muy bien. Estoy Ah, muy ya, bien. Ujú. ya. Ali Pacha. Kikinga, Imashata Chaka, Yankapanki. Ñukaka Yachahulmikani Kikinga. Ñukaka, eh, déjame pensar una profe que no sea peculiar. Mitik, Mitik Mikani, pastora. Mm, Sumac. Mikani, Kikinga, Kayakaman Mashi. Kayakama, Maíz Sumac. Ahora vamos a cambiar los roles, ¿ya? Imanasha Masi, Ifana Yamashi. Imanasha Lichukangi. Ari, Aji Mikani, Kikinga, Shina Shinaya Kikinga. Imashinata Yankapangi. Nyukaka, Awanak Mikani, Kikinga, Ñukaka Yachahulmikani. Kayakaman Masi, Kayakaman Mashi. Yupa Chanimari, Yupaychani Maíz Yachan. Sumac. Maíz Sumac, Maíz Sumac. Vamos a ver por acá a Mashi Miguel. Tenemos a Mashi Sisa. Kishkakatipay. Mashi Sisa, estudiante A. Mashi Miguel, estudiante B. Imanaya Mashi. Imanaya Mashi, Ali Chakanki, Ali, sí, Ari, Ali, Ari. Ajimikani Kikinga. Shina Shinaya, Kikinga, Eh, Imashinata, Yamkapanki, mm, Ñukaka Yachachik Mikani Kikinga. Ñukaka Hampikmi, Kani, Kayakama Mashi. Kayakama Mashi, Ahora vamos a cambiar los roles. Imanaya Mashi, Imanaya Mashi. Ajichukangi. Ari, Ajimi Kani, Kikinga, Shina Shinaya Kikinga ima Shinata Yankapanki. Ñukaka Yachikmi, Kani, Kikinga, Ñukaka Hampik Mikani. Kayakama Mashi, Kayakama Mashi. Maíz Sumac, Yupay Chanimari, Mashi Miguel, Mashi Sisa, Yupay Chanimari. Ahí estaban entonces Tengo los... una pregunta, perdón que me salga del tema, Mauricio. Asisa me hablaba de que ella viene de la provincia de Alausí. Ujú. ¿Ella vive por allá actualmente o pasa por acá? Sisa, No, estoy en la universidad, o sea, ahorita estoy en la universidad, pero yo soy de allá, de la UCI. en la universidad de, ¿no es en Yachay? Sí, o sea, sí, estoy ahorita en Yachay, nada más que yo Ah, soy proveniente de allá. Maíz, ya. Ya, Maíz Sumac. gracias, Sisa. Mucho gusto. Mi familia, mi padre y la familia de mi padre son de ahí, de Alausí. Por eso me llamó la atención. Sí, la UCI es muy bonito, las fiestas de mis se hacen. Hermoso. No, ¿Cuándo, mentira. cuándo son las fiestas, Sisa?
Cisa, ¿cuándo No, son las El fiestas 30, a la UCI? en 30 de junio junio. son buenas. Ya, entonces por ahí estaremos muy pronto. Claro, Yupay no dices Chanimari. de dónde. Ya, hasta luego. Yupay Chanimari. Ahí estaba entonces el diálogo, perfecto. Miren, así con diálogos pequeñitos, igual hacemos una práctica y podemos estar repasando y luego con el tiempo nuestro cerebro empieza a asimilar y ya no hace falta consultar ni los apuntes, ni cómo se conjugaba el verbo, nada. Es así. Así que la recomendación de siempre, practicar, aunque sea unos 5 minutitos diarios y vamos viendo cómo vamos progresando. Maisumak. Ya, entonces ahora sí, vamos a entrar ya a la parte del tema del día de hoy que tiene que ver con Ayu, que es la familia. ¿Ya? Entonces vamos, aquí tenemos un vocabulario de los miembros de la familia. Vamos como siempre primero a practicar pronunciación y luego vamos a también a explicar ciertas cositas, ¿ya? A ver, entonces, ahora sí, vamos a encender nuestros micrófonos y vamos a ir practicando la pronunciación. Shuk Ishkai Kimsa. Mama. Mama, Ujú. Yaya. Taita. yaya, taita, Ujú. Hatun mama. hatun mama, Ujú. Hatun yaya. hatun yaya, hatun taita, Maisumak. Churi. churi, Ushi. ushi, Ujú. Kusa. kusa, Warmi. guarmi, Wauki. guauki, Turi. turi, Ñaña. ñaña, Pani. pani, Tía mama. tilla mama, Ajá. Tiyu yaya. Tiyu taita. tiyu yaya, tiyu taita, Waukai. guaukai, Turay. turay, Panay. panay, Ñañay. ñañay, Achik mama. achik mama, Achik yaya. Achik taita. achik yaya, achik taita, Achik guagua. achik guagua, Hachun. hachu, Masha. masha. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los miembros de la familia. Vamos a hacer primero una pequeña explicación, luego vamos nuevamente a practicar. Ya, a ver, entonces tenemos por aquí que papá puede ser tanto yaya como taita. Yo creo que más hemos escuchado el taita, pero también se puede decir yaya y cualquiera de los dos está bien. Recordemos que aquí la H se pronuncia como la J del español, hatun, hatun mama, hatun taita o hatun yaya. ¿Ya? Que son abuelo y abuela. Y por acá, en el idioma quichua tenemos palabras específicas para referirnos a nuestros miembros familiares. El wauki es cuando nos referimos a un hermano, es decir, cuando un hombre se refiere a que tiene un hermano, ¿sí? Entonces, en mi caso, ñucaca shu Waukita Charini. Entonces yo tengo un hermano, yo. El que habla es un hombre y tiene un hermano hombre, ¿sí? Entonces el Wauki es el hermano cuando un hombre habla de otro hombre, ¿ya? Entonces ese es el Wauki, mi hermano, ¿ya? Pero en cambio, cuando una mujer habla de su hermano, entonces ahí utiliza Turi. Por ejemplo, si Sisa nos dijese que tiene un hermano, entonces ella utilizaría Turi, no utilizaría Wauki, ¿sí? Entonces, cuando no, un hombre está hablando de su hermano, utiliza Wauki. Cuando una mujer está hablando de su hermano, utilizamos el término Turi, ¿sí? Lo mismo sucede con hermana. Ñaña es hermana, pero cuando una mujer se refiere a su hermana, ¿sí? Ahí decimos nosotros ñaña. Y los hombres, nosotros utilizamos en cambio pani, ¿ya? Pani. Ñucaca, Ishkai, Panita, Panitami, Charini. Yo tengo dos hermanas, ¿ya? Pero como sabemos, en el idioma de nosotros también adaptamos, ¿no es cierto?, ciertas palabritas del quichua. Y es que en el español nosotros decimos ñaño, ¿no es cierto? Bueno, no sé si ustedes utilizan
para referirse a su hermano, ¿no? Decimos ñaño. Yo al menos sí utilizo mucho esta palabra ñaño en el español, pero ahora sabemos que no existe en el quichua ñaño, sino solamente ñaña, ¿ya? Y lo que hacemos es adaptarlo del idioma quichua, lo hemos adaptado de ñaña, ahora le decimos ñaño, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, recordemos que solamente existe en el quichua ñaña, no existe ñaño, ¿ya? ¿Qué más? A ver, voy con el otro. Bueno, tía, mamá, tiyu, yaya o tiyu, taita, bueno, y ahí tenemos, ¿no? Y lo mismo para referirnos a los primos, ¿no? Waukai es el primo, lo mismo. Si yo dijese que tengo, por ejemplo, yo digo Ñucaca, Kimsa, Huaucay, Kunak, Tami, Charini. Yo tengo tres primos, pero me estoy refiriendo a que tengo tres primos varones, ¿ya? Entonces, ahí usamos el Huaucay, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero si una mujer se está refiriendo a sus primos varones, entonces ahí decimos Turay. Ellas utilizarían la palabrita Turay. ¿Ya? Ahora, prima, nosotros los hombres decimos panay, ¿no es cierto? Panay, y las mujeres dicen ñañay, ¿ya? Entonces, eso también hay que hacer énfasis porque en el idioma quichua, nosotros en el idioma quichua, pues nosotros tenemos específicas palabritas para referirnos a alguien, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, lo mismo, tenemos la palabra guambra. En el español yo utilizo guambra o incluso digo guambrita, cuando sabemos que guambra hace referencia al joven, al adolescente, varón, y Kuitzai es el que hace referencia a la mujer, a la adolescente, a la joven, ¿no es cierto? Pero nosotros ya lo hemos adaptado al español y lo usamos de esa manera, ¿sí? Pero hay que hacer énfasis que en el idioma quichua como tal, tenemos especialmente aquí ñaña, solamente ñaña, y quizás nosotros en el español lo hemos adaptado y lo usamos como ñaño. No sé si ustedes también utilizan o han escuchado la palabra ñaño, pero ahí está la explicación, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos por acá la palabrita achik, yaya, achiktaita, achiguagua, bueno, y achikmama, que hace referencia al padrino, a la madrina y al ahijado, ¿no es cierto? Ya, entonces estas son las palabritas que vamos a utilizar el día de hoy para ir practicando más estructura escrita y con eso pues vamos a mejorar un poquito más, ¿ya? A ver, entonces vamos una vez más a practicar y luego vamos a leer y luego vamos de inmediato a la práctica con nuestro vocabulario del día de hoy. Vamos entonces, una vez más, enciendan sus micrófonos. Shu, Ishka y Kimsa. Mama, Mama, Yaya, yaya, Taita, taita, Hatun Mama, hatun mama, Hatun Yaya, hatun yaya, Hatun Taita, hatun taita, Churi, churi, Ushi, ushi, Kusa, kusa, Warmi, guarmi, Wauki, wauki, Turi, turi, Ñaña, ñaña, Pani, pani, Tilla Mama, tilla mama, Yaya, tiyu yaya, Tiyu Taita, tiyu taita, Waukai, waukai, Turay, turay, Panay, panay, Ñañay, ñañay, Achik Mama, achik mama, Achik Yaya, achik yaya, Achik Taita, achik taita, ajá, Achik Guagua, achik guagua, Hachun, hachun, Masha. masha. Ya, Ya. Chanchi, una Ujú. pregunta. Esta palabra warmi también son mujeres, ¿no? Y Ujú. no existe, sería warmicuna, no sería warmis, ¿verdad? No, Warmi Cuna, ajá, Maisumo, ¿sí? Porque si queremos pluralizar, utilizamos la palabrita cuna. Ujú. Maisumo, ¿ya? Entonces, con
con este vocabulario, ahora vamos a la parte escrita, vamos a repasar, vamos a seguir practicando con el verbo cana, vamos a utilizar las profesiones, vamos a utilizar los adjetivos también para hacer más real este aprendizaje. Entonces, a ver, denme un segundito, voy a abrir por acá un documento de Word para poder empezar a trabajar en la parte escrita. A ver, vamos por acá. Ya. A ver, entonces vamos como todos los sábados, vamos entonces primerito a poner a ver, si estoy compartiendo, me avisan. El documento, sí. Ari. Yupachani. Punja Pichka, ¿ya? Día 5. Vamos entonces a hacerle más grandecito por acá, ¿cierto? Aquí. Ya. Y vamos también nosotros por aquí a poner un poquito, más bien dicho, vamos a poner la fecha. Punanga, ¿cierto? Que decimos que es hoy. Guacha, Puncha, ya, es el sábado, ¿no es cierto? Ya. Tenemos, hoy es, a ver. 11. Chungashuk. Bueno, ya eso vamos ya a poniéndole tal como lo hemos ya aprendido, es Chungashuk. Y vamos ahora aquí a poner el mes que ya les había dicho que ya estamos en Panchiquilla, que es el mes de febrero, ¿no es cierto? Panchiquilla, ¿ya? Y tenemos el año que sería Ishkai Waranga, Ishkai Chunga Kimsa, Watami Kan, ¿ya? Y ahí estamos ya diciendo, ¿no? Kunanga, Huacha, Punja, Chungashuk, Panjiquilla, Ishkai Waranga, Ishkai Chunga, Kimsa, Watami Kan. Entonces estamos diciendo, hoy es sábado 11 de febrero del año 2023, ¿ya? Listo, entonces no está por demás recordar que en el idioma quichua recordemos que nuestra estructura es siempre el sujeto, tenemos siempre un objeto o un complemento y al final tenemos un verbo. Esa es la estructura del idioma quichua, ¿no? Ya, entonces ahora vamos a hacer oraciones y bueno, luego vamos a hacer individualmente y vamos también aquí de una vez, vamos a ir corrigiendo, ¿ya? Entonces, a ver, tenemos por aquí, voy a poner aquí. ¿Ya? Como hemos venido aprendiendo adjetivos, hemos venido aprendiendo también profesiones, hemos venido también aprendiendo la familia el día de hoy, entonces vamos a poner en práctica todo eso. Entonces, antes de empezar con las oraciones, algo que ya vimos anteriormente es el morfema pa, ¿no es cierto? Y decíamos que el morfema pa hace referencia al posesivo, algo que nos pertenece. ¿Ya? Algo que nos pertenece. Entonces, cuando nosotros le ponemos en el sujeto esta preposición, el pa, perdón, este morfema pa, nosotros estamos ya haciéndolo posesivo. Entonces voy a iniciar con una oración. Entonces digo, ñucapa, mamaca, Patriciami Can. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo el morfema pa que nos indicaba el posesivo. Entonces estoy diciendo mi mamá, aquí tenemos, recuerden el K, ¿no es cierto? Que decíamos que es el quien nos indica quién hace el sujeto, ¿ya? Mi mamá, ese es el sujeto, mi mamá es Patricia. Y en Patricia yo estoy haciendo el énfasis, ¿no es cierto? Recordemos que el morfema mi es el que nos indica el énfasis. Mi mamá no es Consuelo, mi mamá no es Carmen, mi mamá no es María, mi mamá es Patricia, ¿no es cierto? Entonces ahí estoy haciendo énfasis. Entonces estoy diciendo ñucapa, mamaca, Patricia, mican. Mi mamá es Patricia.
Entonces aquí este morfema pa nos indica posesión, mi mamá, ¿ya? Entonces vamos ahora a seguir agregando, ya, entonces como estoy hablando de ella, ¿no es cierto? Entonces yo digo paika, sumagmi, kan. ¿Qué era este sumagmi? Este sumag, ¿qué era el sumag? ¿Alguien recuerda? En los adjetivos, ¿qué era sumag? Bella, hermosa, ¿no? Ajá, bella, hermosa, ¿no es cierto? Ya, entonces nuevamente ahí tenemos el K que nos indica el sujeto, es un magni, el mi que nos indica el, que nos indica el énfasis, donde yo quiero hacer énfasis, ¿no es cierto? Paika, sumagmi kan, y voy a agregarle una profesión, y digo paika, vamos a ponerle aquí, kishkakmi kan. ¿Ya? Paika. A ver de aquí. Bueno, y luego vamos ya a... Bueno, por este ejemplo le estamos poniendo todo en colores, ¿ya? Entonces ahí dice, Paika Kishkakmikan. Ella es escritora, ¿ya? Entonces, allí, miren, estamos viendo eh, esta, esta, a ver cómo sería, esta unión de todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Entonces hoy día estamos poniendo en práctica el vocabulario de la familia, estamos poniendo en práctica los adjetivos y estamos poniendo en práctica también las ocupaciones, ¿ya? Ahora, como decía Mashi, ¿cuál era? Mashi María Verónica, me parece. ¿Cómo pongo cuando tiene dos ocupaciones? Ya, entonces ahora voy a poner el caso de mi hermano Ñucapa. Kika. Fernando Mican. Ya, ahí estoy hablando de mi hermano. Ñucapa, Kika, Fernando Mican. Ya, entonces ahí estoy diciendo que mi hermano es Fernando. Lo mismo, como estoy hablando de él, utilizo Paika. Él, ¿no es cierto? Vamos a ponerle, no sé si vimos el Yuyay Zapa, no sé si vimos esa palabrita. Bueno, Yuyay Zapa significa inteligente. Yuyay Zapami, can. Él es inteligente. Y de hecho sí, mi hermano es el más inteligente de todos los 4 hermanos que somos. Bueno, Paika Yuyay Zapami, can. Y su profesión, bueno, voy a inventarle porque él es estudiante por el momento, pero voy a aumentar como que él, aparte de eso, también tiene otra ocupación. Entonces yo voy a decir Paika y voy a poner la profesión y voy a decir, a ver, vamos a poner un poquito más abajo. Chajo. ¿Ya? Ya, Chahu. Chahu. Ya. Y entonces aquí, cuando menciono la primera ocupación, ¿no es cierto? Voy a ponerle este morfema, pash. Pash. Y a Chahu, pash. Y enseguida le pongo la siguiente ocupación. Voy a poner que es estudiante, pero que también ya es profesor. Y a Chachik. Pash mi can. Ya, entonces, de esta manera es como nosotros estamos diciendo, mi hermano es profesor y también estudiante. ¿Ya? Entonces, así es como nosotros podemos unir dos profesiones. Este morfema pash, vamos a ponerle en otro color para no equivocarnos, vamos a ponerle con el verde. Este morfema pash es el que nos indica y. Si usted quiere, bueno, a mí me enseñó el profe que de preferencia se lo pone en las dos palabras, pero ahora si usted quiere omitir en la primera, no hay problema, pero en la segunda debe ir. Y luego va el mi, que es el que nos indica el énfasis, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, al menos cuando uno escribe, es preferible poner los dos. Cuando uno habla, ustedes saben que cuando uno habla omite ciertas palabras, se rompen ciertas reglas gramaticales, etcétera. Se puede omitir este pash y solo diría paika y achahu y achachigni pashmikan, pero y achachik pashmikan.
¿ya? Pero cuando uno escribe hay que ser un poco más cuidadoso. Entonces, este pash, vamos a ponerle aquí, este morfema pash. Este morfema pash significa y o significa, ahora vamos a ponerle así, y o significa también. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando decíamos Ajichu kanji, ari ajimikani kikinga, ñukapash, ñukapash, yo también, ¿ya? Entonces este pash nos indica y o también nos indica también, ¿ya? Entonces, no sé si era Mashi María Verónica la que me preguntó, bueno, así es como nosotros ponemos o suma o unimos dos profesiones. Yupay-chan y etc. Ya, Yupay-chan. ¿ya? Y matacha, de nada, y matacha. Ya, entonces así es como nosotros ponemos dos cosas, dos profesiones, más adelante veremos también dos oraciones juntas, y bueno, ahí va el pash, ¿ya? Entonces aquí, como vuelvo y repito, estamos poniendo en práctica el vocabulario que hemos aprendido el día de hoy, ¿no es cierto? Estamos poniendo también los adjetivos, yuya y zapami, inteligente, y aquí están dos profesiones, Yachahu Pash y Yachachi Pashmikan. Él es profesor y también estudiante. ¿Ya? Entonces, así es como se estructura. Ya, entonces vamos a practicar con unos 3 ejemplos más y luego ustedes van a hacer sus propios ejemplos para nosotros ir revisando aquí y vamos a ir viendo cómo les va en la parte escrita. ¿Ya? Ahora, bueno, ahora estoy diciendo ñucapa, 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 que dice mi mamá, mi papá y todo. Ahora voy a cambiar por el pai, ca, a ver, pai, paipa, ya, refiriéndonos de él o de ella. Paipa, taitaka, paipa, taitaka, ahí estoy diciendo el papá de ella o el papá de él, ¿no es cierto? Paipa, taitaka, y vamos a ponerle aquí, vamos a poner un poquito más abajo. Ahí. Tanda, ra. Ay, perdón, vamos primero a ponerle el nombre. Paipa, taitaka, vamos a ponerle Alfredomi, ¿ya? Estamos diciendo el papá de él o el papá de ella es Alfredo. Como nos estamos refiriendo de igual manera a la tercera persona, volvemos a decir Paika, él, ¿no es cierto? Paika, y vamos a ponerle la ocupación. Ruragmi, Kan. ¿Ya? Ah, ya. Paika Tandarurak Mikan. ¿Qué era este Tandarurak? ¿Panadero? Panadero, ¿no es cierto? La persona que hace el pan. Muy bien, Maizuma. Ya, Paika Tandarurak Mikan. Entonces ahí estamos diciendo, él es panadero y vamos a ponerle una Paika. Ya. Bueno, ahora puse primero la ocupación y luego la cualidad. Pero bueno, ahí dice Paika Hatumikan. Él es alto. Él es alto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí miren, ya estamos poniendo en práctica el vocabulario del día de hoy, que es referente a la familia. Estamos poniendo el morfema pa, que nos indica nos indica, ¿no es cierto? A ver si se marcó bien este color. Sí, sí está. No, es este. Eso ya. Paipa, Taitaka, Alfredo Mikan. Este pa que nos indica el posesivo, ¿no es cierto? Y luego pues ya tenemos la profesión y tenemos también una característica física. Paika Hatumika, ¿ya? Entonces eso es lo que hemos estado aprendiendo en estos días. Vamos con otro ejemplo. Ahora yo os voy a decir que vamos a poner Ñukanchikpa, nuestro Hatun, vamos a ponerle Hatun Yaya, nuestro abuelito, Hatun Yaya, vamos a ponerle
Alfonsomi Can. Nuestro abuelito o nuestro abuelo es Alfonso, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a ponerle la ocupación. Estamos hablando de él, ¿no es cierto? De nuestro abuelito, de él. Entonces decimos él, paica. Vamos a poner tarpuknikan. ¿Ya? ¿Qué era el tarpuk? ¿Alguien recuerda qué era el tarpuk? Y mata tarpuk. ¿Qué era este tarpuk en las ocupaciones? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, Agricultor. a ver, Agricultor. el agricultor, Maisumak, Yupaychani. Ya, entonces decimos, él es agricultor, ¿no es cierto? Y vamos a ponerle una cualidad. Paika. Ushimi. Él es feliz, ¿ya? O él es alegre, ¿ya? Paika, Ushimikan, ¿ya? Entonces lo mismo, nuevamente estamos aquí poniendo este morfema pa, que nos indica, Una pregunta, Mauricio. ¿ya? Ari. Mauricio, Ujú. ahí en el ejemplo 4 dice Ñucan Chikpajatun y Yaya Alfonsomi Fan o Can. A ver, se me fue por aquí. Y aquí nos falta algo, ¿no es cierto? Nos falta el K, el morfema K. Vamos a ponerle aquí el morfema K porque es el que nos indica el sujeto, ¿cierto? Ya, eso también nos faltó. ¿Ya? Entonces decimos Ñucanchikpa, Hatun Yayaka, Alfonso Mikan, Paika, Tarpuk Mikan, y luego tenemos Paika, Ushimikan. ¿Ya? Entonces ahí estamos hablando que nuestro abuelito es Alfonso, ¿no es cierto? Y estamos diciendo que él es agricultor y que él es muy alegre. Bueno, que él es alegre, ¿ya? Entonces, estamos ahí poniendo en práctica lo que hemos aprendido hasta ahora. Vamos con un quinto ejemplo, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a poner Kikinkunapa su. Vamos a ponerle su. Hatun. Mamaca. Su abuelita, o sea, de ustedes, con mucha cortesía. Su abuelita. Kikinkunapa, Hatun Mamaka, Delia Mikan. ¿Cierto? Kikinkunapa, Hatun Mamaka, Delia Mikan. Su mamá, o sea, de ustedes, con mucho respeto, su mamá es Delia. Vamos a ponerle Paika, Yanukmi Kan. ¿Alguien se acuerda de la profesión que era el Yanuk? ¿Qué era el Yanuk? ¿Eh? Bueno, el verbo yanuna es cocinar. Entonces, si decimos yanuk, es la cocinera o el cocinero, o lo que también se conoce, ahora se ha adaptado a la palabra del inglés, que es el chef, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, también ahí se referencia. Bueno, entonces, paika yanuk mikan, y vamos a ponerle paika, ¿ya? Uchi yami kan. Ella es pequeña, ¿no es cierto? ¿Ya? De estatura pequeña, ¿ya? Entonces ahí estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Hoy estamos aprendiendo el morfema pa, que nos indica el posesivo, algo que nos pertenece. Kikinkunapa, hatun Las mamaka, puntas ya de ser 40 veces ¿ya? Entonces ahí estamos por diciendo los que elásticos que su vienen abuelita es Delia, ¿no es Sí, cierto? Su abuelita es Delia y que ella está, pues, ¿no es cierto? Ella es cocinera y que ella es una persona de estatura pequeña, ¿no es cierto? Ella es pequeña, ¿ya? ¿Ya? Entonces aquí está el vocabulario de nuestra familia y también está las ocupaciones y también están
las características físicas, ya también vimos algunos como bueno, malo, triste, feliz. Bueno, este tipo de características también, ¿no es cierto? Ya, entonces ahora vamos nosotros, les vamos a dar unos 10 minutitos, ¿ya? Para que en su cuadernito elabore 5 oraciones, pero yo le voy a pedir solamente que nos dé 2 y de ahí vamos aquí, ustedes me van diciendo y vamos reportando las ideas. O si de pronto usted está trabajando en su computador y de pronto puede o tiene acceso a un documento Word, puede hacerlo y luego simplemente compartimos la pantalla. ¿Ya? Entonces hay esas dos posibilidades. Usted puede hacer en su cuaderno de apuntes sus ejemplos. Voy a darles 10 minutitos para que usted pueda hacer. Y luego, pues, cuando ya termine estos 10 minutitos, vamos a ir reportando sus oraciones, vamos a ir corrigiendo si es que hay algo que corregir. Y de allí, o si no, como le digo, también si está a la mano, tiene a la mano su computadora, o puede abrir un documento en Word, lo hace allí y compartimos la pantalla y también podemos ir corrigiendo, ¿ya? A ver, entonces voy a darles 10 minutitos para que usted pueda hacer este trabajito. A ver, ¿qué pasó por acá? Ya, ahí estamos. Y vamos a ir utilizando entonces lo que hemos visto el día de hoy. El vocabulario de la familia. Vamos a ir utilizando también, a ver, déjenme, les comparto el vocabulario de la familia por el grupo de WhatsApp. Y vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? ¿Dónde está? A ver, vamos a compartir de una vez. Tenemos por aquí. Ya. Ya, entonces está ya el vocabulario compartido en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Entonces ahora lo que como les dije, vamos nosotros a darles 10 minutitos para que haga 5 oraciones tal como hemos hecho hasta ahora, ¿ya? Primero diciendo el nombre, luego diciendo la ocupación y luego poniendo un adjetivo, ¿ya? Listo, entonces tenemos 10 minutitos en pantalla para que usted pueda hacer. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de iniciar? ¿Está claro? Ari, Mana, ¿está claro? Ari. Ya. Entonces, vamos con esos 10 minutitos. A ver, por acá tengo una preguntita, me parece. Ya, no, no hay problema, Miguelito. Yupay Mari. Ya, entonces vamos a trabajar en estos 10 minutitos, ¿ya? Mientras voy por un vasito de agua y si es que tienen alguna pregunta, me dejan en el chat.
Listo, entonces vamos a ver cómo nos fue con sus ejemplos. A ver, voy a compartir nuevamente el documento acá en Word para ir escribiendo. Y si de pronto alguien lo hizo en Word, nos puede igual compartir la pantalla, ¿ya? A ver, vamos entonces a ver. Bueno, les pedí 5 oraciones, pero vamos a hacer solamente 2 de cada uno. Y luego pues ya veremos la clase del día de hoy y bueno, habríamos completado la clase de esta mañana. A ver, entonces vamos con Mashi Juan Carlos. Mashi Juan Carlos, vamos a ver sus ejemplos para que nos diga. Quiero compartir ya, Chachi. Ah, Maizumak. A ver, entonces déjame. Vamos a aquí. A ver, vamos entonces, Mashi Juan Carlos. Maizumak. A ver, vamos leyendo todas las 3 oraciones y luego voy corrigiendo si es que hay algo que corregir. Ya. Ñucapa, Mama María Mikan, Paiki Sinchi Mikan, Paika Tarpu Mikan. Ujú. Ah, ¿qué estamos diciendo ahí, mi estimado Juan Carlos? Que mi mamá es María, Ujú. que ella es, me olvidé Sinchi, Fuerte, ¿no es cierto? muy fuerte Ajá. y que es agricultora. Maizumak, Maizumak. Muy bien. Vamos al siguiente. Ya. Ishkai. Que mi hermano se A llama ver, vamos leyendo Alexander. primero. A ver. Ñucapa, Huanquica, Alexander Mikan, Ujú. Huanquica, Alexander Mikan, Paika Salam Mikan, Paika Yacharushkipan, Antawa Purishkikan Mikan. Ay, suma. A ver, vamos entonces. ¿Qué nos estás diciendo ahí, Mashi Juan Ya. Carlos? Que mi hermano es Alexander, que Ujú, él es delgado ujú. y que él es estudiante y es conductor. Mai sumak. Ahí está. Mai sumak. Vamos al siguiente. Ñucapa, Taita, aquí me faltó Ujú. algo. Taita, Ajá. Mai sumak. Ñucapa, Taitaka, Antonio Mikan, Paika Yachahu Mikan, Paika Hatu Mikan. Ya. ¿Y ahí qué estamos diciendo, Mashi Juan Carlos? Que mi papá se llama Antonio, ¿Mm? él es profesor y que él es alto. Ya. Entonces, a ver, el profesor, ¿cómo era el profesor, Mashi Juan Yacha, Carlos? ya, ya, Yachachi. Ajá, vamos entonces corrigiéndole, ¿sí? Yachachik. Ujú. Porque Yachajuk es estudiante, ¿no? Yachachik es el profesor. Ujú. Yachachik. Ahí se te fue una L de más. Ujú. Exacto. Yachachik mikan. Mai sumak. Yupaychani Mari, Mashi Juan Carlos. Yupaychani Mari. Mai sumak. A ver, vamos, Mashi Valentina. A ver, ¿dónde está? Vamos a volver a compartir. Eh, a ver, Mashi Valentina. Sí se ve, profe. Maisumak, Ari. Ya. Yo solo tengo 2 Ya, oraciones. no importa, a ver, vamos leyendo. Primero leamos, luego vamos explicando. Ya. Paika Taitaka Cesar Mikan. Paika Guaisikamakmikan. Ujú, Paika Kushimikan. ujú. Su papá es César, él es conserje, él es alegre. Maisumak. Ñucapa, ñañaca, Isabela Mikan, Paika Yachahuk Mikan, Paika Salakan. Mi hermana es Isabela, ella es estudiante, ella es delgada. Ya, ¿qué le falta a ese sala? Salami. Ajá, para hacer énfasis, ¿no es cierto? Salamican. Claro que este mi, como les había dicho, puede estar en el sujeto, puede ser paikami, puede estar en el adjetivo salami o puede estar incluso en el verbo, ¿no es cierto? Kanmi, ya, dependiendo dónde queremos hacer el énfasis. Maisuma, Yupachani Mari, Mashi Valentina. Vamos con Mashi. A ver, uy, se perdió por acá esto. A ver, está Mashi Sisa. A ver, Mashi Sisa nos manda acá por el
Déjame entonces le copio y le pego en mi documento. Veamos si me permite hacer eso, ¿ya? Listo. Muchas gracias. Ya, déjame verle si me permitió. No, no me permite. Bueno, pero entonces, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. Tú vas leyendo, yo voy por acá tipeando, ¿ya? Sí, profe. A ver, Ñuqapa dame un mamá. segundito para compartirles nada más la presentación. Aquí, ya. Entonces, vamos con un sexto ejemplo. A ver, Mashi. A ver si se está compartiendo o no. Sí, ya. A ver, Mashi Sisa. Ñuqapa mamapa Juliana mikan. A ver, Paika Capa, Mamaca, Juliana Juliana. mikan. Ah, ¿ya? Paika tarpur mikan. Paika, Tarpugmican. ¿Ya? Paika kushi mikan. Paika, Shimican. Ya. A ver, entonces, ¿qué estamos ahí diciendo, mi estimada Sisa? Que mi mamá se llama María, se llama Juliana, Ujú. que ella es agricultora y que es feliz. Mai Sumac, ¿ya? Ella es alegre, ella es muy feliz. Muy bien. Mai Sumac. Vamos con el siguiente. Ñuqapak ñañaqa sara mikan. Payqa sumaq mikan. Me Payqa, dijiste Sarami, ajá, ¿ya? Saramican, ¿ya? payqa sumaq mikan. Paika, Sumagmican, ¿ya? Y payqa tushik mikan. Ya. ¿Y qué Y está? Ujú. payqa hatun mikan. Ya. Paika. Ahí estoy diciendo que mi hermana se llama Sara, que ella es bonita, Ujú, hermosa, no sé, ujú, y que ella es bailarina ujú, y que es grande. ujú. O No es porque, alta, ¿no es cierto? Alta o grande. sí, Mai exacto. sumak, mai sumak. Eh, Yupa y chanimari, yupa ¿cómo? chanimari, mashi sisa. Profe, aquí hay una parte en la que no estaba segura, o sea, le gusta bailar, pero no es en sí bailarina, entonces, ¿qué podría ponerlo ahí? O algo Ah, así. ya, bueno, aquí le pusimos como profesión, ella es bailarina, ¿no? Pero ahora si Sí, tú me dices que a ella le gusta bailar, ya en la próxima clase ya vemos el verbo tener y el verbo gustar. Ya, ya. entonces tú dices paika. Bueno, esta es una estructura un poquito compleja, pero no es difícil, ya lo vamos a explicar en una clase más adelante. Sí. Paika, eh, tushu, kapak, akachi, alikachi. Ya. Ahí estamos diciendo que a ella, ¿no es cierto? A ella le gusta bailar. Ya. Eso lo veremos más adelante. Hay este morfema que se llama ngapak. Ngapak. Este morfema nos sirve para unir dos verbos. Entonces tenemos aquí el verbo alicachina, que es el verbo gustar. Le he conjugado a la tercera persona para paika sería solo alicachin, ¿no es cierto? ¿Ya? Este morfema nos sirve para unir dos verbos y tenemos el verbo tushuna. Quitamos el na y le agregamos este morfema ngapak y ya tenemos la unión de los dos verbos. A ella le gusta bailar, ¿ya? Entonces, es así como se unen dos verbos y es así como tú puedes decir esa expresión. A ella le gusta bailar. Ujú. ¿Está claro ahí? ¿Ari? Sí. Ari, Maizuma, ¿ya? Entonces, eso, bueno, veremos más adelante porque sí, también eso tenemos que ver cuando ya veamos más verbos para poder unir dos verbos y cosas por el estilo. Entonces, nosotros ya podemos utilizar este morfema ngapak, ¿ya? Entonces, que nos sirve para unir dos verbos, ¿ya? Listo. Mai sumak, yupay mari mashikuna. Ahí estaban entonces todo lo que hemos aprendido hasta ahora. El posesivo, ¿no es cierto? El pa, que ya hemos visto incluso desde la clase 3 si mal no recuerdo, así en contexto.
Estamos viendo el perdón, el morfema K, ¿no es cierto? Que decíamos que es el que nos indica el sujeto. Estamos viendo el morfema mi, que es el que nos indica dónde hacemos el énfasis, dónde queremos enfatizar nuestra oración. Hemos visto el morfema K, que es el que nos indica el adjetivo o nos indica quién hace esa acción, o en este caso la ocupación, ¿no es cierto? ¿Ya? Y bueno, por ahí también que y vimos anteriormente el morfema PASH, que lo profundizaremos en las próximas clases, que es el morfema que nos, que significa y, o que también significa la palabrita también, ¿ya? Más sumario, ya. Entonces, vamos a retornar a nuestra presentación, ¿ya? Vamos a ver, ¿dónde estamos? Aquí, ya. Entonces, ya tenemos ahí este vocabulario. Vamos entonces nosotros a agregar algo adicional. Voy a agregar algo adicional. Y a mi presentación, a ver, vamos a editar. A ver, y déjenme compartirles nuevamente para poder editar y poder mostrar. A ver, voy a copiar y pegar, perdón, este cuadrito que yo tengo acá y que recuerden me va a servir para mi presentación final, ¿no es cierto? Ya, entonces yo tengo aquí, vamos a editar, vamos el día de hoy a agregar algo de mi familia, ¿ya? Y lo mismo ustedes en sus presentaciones. A ver, déjenme, vamos a poner esto un poquito más para arriba. A ver qué pasó. No quiere moverse. A ver, ya, ahí está. Y vamos esto un poquito vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Ya? Y por aquí vamos a introducir ya la terminología de mi familia. Ya. Entonces, como hoy aprendimos la familia, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir ñucapa, mamaca, patriciami, can. Patriciami can. Voy a decir paica, sumagmi can. Y voy a decir paica. Vamos a ponerle Huasicamac. Oh, no, vamos a ponerle, porque creo que es la mejor cocinera del mundo, mi mamá. Yanugmi Can. ¿Ya? Entonces ahí hemos puesto en práctica el vocabulario de la familia, ¿no es cierto? ¿Ya? Hemos también puesto, no sé por qué esto se quedó así. A ver, ahí, listo. Vamos a ponerle aquí con, ya, está, y el morfema pa, que bueno, ya lo hemos visto anteriormente también con el número de celular y todo. Bueno, ¿ya? Y voy a agregar de mi papá, ñucapa, Yayaca, puedo decir Taitaca o Yayaca, ¿no es cierto? ñucapa, Yayaca, Alfredo Micán, Paica, Tarpumicán, sí, ahí está. Y voy a decir Paica, a ver, le puse al revés primerito, pongamos, bueno, Paica, Yuyaizapami, Can. ¿Ya? Él es muy inteligente. Bueno, de hecho, si mi papá sabe de todas las ramas, él sabe de todo, de la... ¿Qué pasó? Ahí está, ya. Entonces, estamos poniendo aquí, estamos poniendo aquí el vocabulario de mi familia, ¿no es cierto? ¿Ya? Ñucapa Yuyaca, Alfredo Micán, Paika Yuyaizapá Micán, él es inteligente, Paika Tarpuk Micán, y él es agricultor, ¿ya? Bueno, más que agricultor, sabe algunas profesiones mi papá, es muy inteligente, ¿ya? A ver, entonces, hacerle un poquito ahí, ¿ya?
Y vamos entonces a dar la lectura por última vez. A ver, entonces diría, Alipunja Mashikuna, Ñucaca Mauricio Mikani, Ñucaca Quito Yactamanta Mikani, Ñucaca Yachachi Mikani, Ñucaca Kimsa Chunga Sukta, Watatami Charini, Ñucapa Wiji Yupaika, Ijak Iskun Iskun Pichka Kimsa Shugiskun, Ijak Pusak Shukan, Ñucaca Uchillamikani, Ñucaca Kushimikani, Ñucapa Mamaka Patricia Mikan, Paika Suman Mikan, Paika Yanuk Mikan, Ñucapa Yayaka Alfredo Mikan, Paika Yuyaizapa Mikan, Paika Tarpuk Mikan, Yubaichani. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer una lectura nuevamente con ustedes, ¿sí? Vamos a hacer la lectura agregando este dato adicional de su familia. A ver, Mashi Valentina. Kishka Ketipay. Profe, tengo que ponerle con las dos últimas oraciones. Ajá, sí, vamos leyendo con tu información y luego después ya vamos usando aquí tu información. Mashi Juan Carlos, ¿alguna pregunta? No, quería decir yo, pero Ah, ya, sí, ya. ya. Ya, entonces vamos con Mashi Valentina, luego Mashi Juan Carlos y el último Mashi Sisa, ¿ya? A ver, Mashi Valentina. Alipunya, Mashikuna, Ñucaca Valentina Mikani, Ujú, Ñucaca Kitoyakta Mikani, ujú. Ñucaca Yachak Humikani, Ñucaca Chunga Iskun Watamicharini, Ñucapa Williyupaika, Ijak Iskun Shukta Shuk, Pichka Iskun Shuk Iskun Ijak Kanchis Kan. Ñucaca Kushimikani, Ñucaca Salamikani, Ñucapa Mamaka Jimena Mikani, Paika, ¿cómo se decía ama de casa, profe? Ama de casa. Ujú. Ya, en este contexto también podemos utilizar el Wasikama, en este contexto también, sí. Ujú, O Wasikama. abogada, profe, abogada, ¿cómo se dice? Ya, a ver, este déjame, le tengo aquí en mis apuntes porque no le incluí ya. Es Willapuk, Willapuk con doble L, Willapuk con W, I, doble L, A, P, U, K, Willapuk, Willapuk. Ujú, Ya. Eh, Paika a ver, Huillapuk Mikan. ujú, En Yucapa, Yayaca, Luis Mican, ujú. Paika, mm, profe, ¿cómo se diría? Como guardia. Ya, ese sería el guardia como de seguridad o el guardia de alguna edificación. ¿En qué contexto sería el guardia de seguridad? Ajá, A algo ver, así. ya, déjame, le pongo aquí, eh, ya. Nosotros podemos decir Chapak, Mikan, Chapak. El verbo chapana significa vigilar o cuidar, ¿ya? Como en tu contexto estás hablando de que es un guardia, ¿ya? Como les digo, no tenemos todavía el idioma quichua, no es un idioma que ya tiene todo el vocabulario completo, así como el español, el inglés. El idioma quichua es uno de los idiomas que cada día está adaptando palabras y agregando. Entonces, podríamos por este instante decir Chapac Mikan, chap, haciendo referencia a que chapana, el verbo chapana es vigilar, cuidar. Pero también lo que sí más hace referencia también el chapac es el policía, ¿sí? Pero obviamente es porque en su contexto es el que vigila, el que cuida. Así como Hampic, en el contexto del idioma quichua, el Hampic es el que cura, el que utiliza la medicina natural, ¿ya? Pero también en nuestro contexto, Hampic es el médico, ¿ya? Entonces, por el momento podemos decir Chapac Mikan. Ya. Paika, Chapagmican, Ujú. Paika Kushimican, Yupaichan.
Yupaychani Mari Mashi. Vamos entonces con Mashi y Juan Carlos. Alichishi Yachachi, Alichishi. Alichishi Mashikunas, Ñucaca, Juan Carlos Micani, Ñucaca Quito, Yactamanta Micani, Ñucaca Yachahum Micani, Ñucaca Quinza, Chuja, Isku, Watami Charini, Tapa Wiji, Yupaica, Illac, Iskun, Pusac, Chusku, Cachis, Quinza, Iskay, Pusac, Chuju, Pusac, Ñucaca Salama Micani. Eh, Ñucapa Mamaca María Mican, Paika Tarpuk Mican, Ñucapa Taitaka Antonio Mican, Paika Yacha, Hatumi, perdón, Yachachi Mican, Yupaychani Mari. Yupaychani Mari, Mashi, Juan Carlos. ¿Ya? Está muy bien. Vamos con Mashi, a ver, Mashi Sisa. Allí punja mashikuna, Ujú. ñuqaqa sisamikani, ñuqaqa alawsi llaqtamantami kani, ñuqaqa yachachikmi kani, ñuqaqa ishki chunka ishki watami charini, ñuqaqa willi yupayqa illak, iskun, illak, chusku, pishka sukta, chusku, chusku kan. Ñuqaqa uchimi kani, ñuqaqa kushimi kani, ñuqapak mamaqa Julianami kan, payqa tarpukmi kan, payqa kushimi kan, ñuqaqa turimi y Gonzalo kan, payqa sumaqmi kan, payqa yachachikmi kan, payqa hatunmi kan. Yupaychani. Yupaychani Mari, Mashikuna. Listo. Entonces, miren, estamos poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido. Ahora, mi recomendación, vamos ya haciendo como lo que ven en pantalla, una presentación en PowerPoint. Adiciona, podría ser en una diapositiva, la primera parte desde aquí hasta más o menos, qué sé yo, se me ocurre hasta aquí, porque estoy presentándome yo. Y luego ya vamos a ir agregando en la otra diapositiva a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y vamos igual describiendo, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes vayan practicando igual tanto escritura como lectura, ¿sí? Utilizando diapositivas. Al final, usted puede presentar con escritura o como en algunos compañeros lo hicieron en un taller anterior, ellos solo ponían las imágenes e iban describiendo y solo habían puesto conceptos pequeñitos. Entonces ya no ponían el ñucaca, yachachik, micani, sino solo ponían la foto de ellos y ponían el yachachik, la palabra yachachik y el número 36 y el número de celular así en números y así. Entonces ya solo describían las imágenes. Pero yo les recomiendo primero vayamos tipeando, vamos poniendo fotos así. Y si más adelante usted ya puede hacerlo sin necesidad de poner ñucaca o ñucapa, mamaca, taitaca, usted ya puede ir practicando, ¿ya? Entonces, esa es mi recomendación. Vamos ya trabajando en la presentación en PowerPoint para ya tener listo para nuestra presentación que será en el mes de marzo, ¿ya? Listo. A ver, entonces, vamos a ver la frase del día de hoy. Esta es la frase del día de hoy. Mai Kishpichiwai, que es como lo siento o discúlpame, ¿ya? Es cuando uno quiere pedir una disculpa o de verdad se siente mal por haber hecho algo, entonces usted puede utilizar esta expresión Mai Kishpichiwai, que es como lo siento mucho o discúlpame, ¿ya? El Mai Kishpichiwai. ¿Ya? Pues esa es la frase del día de hoy. Como tarea, vamos a hacer 5 oraciones en Word describiendo Kakunapa Ayu a su familia, ¿sí?
Vamos a describir a su familia. Si para la próxima semana igual usted puede hacer un documento Word. Ahora tratemos de describir a nuestros primos, a nuestros tíos, a nuestra madrina, padrino. Bueno, porque ya papá, mamá, hoy día como que ya describimos incluso a nuestros hermanos. Pero vamos ahora a hacer oraciones con tío mama, tío taita, achik mama, achik taita y así. Si de pronto tiene ahijados, igual, vamos describiendo ya con los otros miembros de la familia, ¿ya? Entonces, vamos a quedar hasta allí y ahora que termine la sesión, de inmediato voy a compartirles el material de la clase anterior y también les voy a compartir más adelante cuando ya suba el video completo de esta clase a YouTube. Ahí también les compartiré el link de la clase del día de hoy. Entonces, listo, Mashikuna, Yupa Chanimari, Kayakaman. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Creo que la próxima semana todavía no es el feriado de carnaval, ¿verdad? No recuerdo exactamente cuándo es el feriado, pero quería comentarles que justo esa semanita del feriado de carnaval, ahí sí vamos a hacer un paréntesis, porque muchos de ustedes viajan o de pronto van a estar en familia, y por esa razón, esa semana donde empieza el feriado de carnaval, ese sábado no tendremos la clase de quichua, y de allí el resto sí los tendremos con normalidad, ¿ya? Yupa Chanimari Mashikuna, Kayakama. Acá, Yupa Chachi. Chanimari. Kama.